Fragmentos sustancial de la Biblia. Hoy te invito a analizar la doble unción. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículos 9, 10 y 11. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él les dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. En el video anterior, el aceite y la unción, en ese video analizábamos que la unción con aceite es específica. También es unidireccional y intransferible. Dios en su infinito saber manifestó el análisis de la realidad. Sin este análisis, este proyecto del aceite de oliva carecería de propósitos y sentido. La mente humana emocionalmente es inestable. El análisis de la realidad va más allá de toda teoría humana y científica. La unción divina proviene de Dios para estar por cabeza en los siervos, en los ministros, en los apartados, con la autoridad y con la capacidad de regir reglas infalibles en bien de una sociedad con tendencia a fallar y dar solución o descubrir cuáles sean los problemas. Lo vemos en el caso de Salomón frente a las dos mujeres que discutían y peleaban por sus hijos. Uno había muerto y el otro quería ser robado. Y así la unción que había recibido ese rey logró dar una solución satisfactoriamente a ese muy grave problema. La unción es para dar solución a los problemas también. En Éxodo 29, 21, la unción es objetiva y también específica. Lo vemos en el caso de Aarón y su familia, que fueron apartados y fueron ungidos. Y en el caso de ungimientos de reyes, era para santificarlos, para gobernar el pueblo o al pueblo de Israel, y no para asuntos religiosos. En 1 Samuel capítulo 10, versículo 1, tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza. ¿Sobre la cabeza de quién? Sobre la cabeza de Saúl. Y lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? En 1 de Reyes capítulo 19, versículo 16, Jehú, hijo de Nipsi, es ungido rey de Israel. Y Eliseo, hijo de Safat, es ungido para ser profeta y suceder a Elías cuando fuere levantado. En la segunda de Reyes encontramos entonces que Elías y Eliseo allí se encuentran frente a Dios. ¿Por qué digo frente a Dios? Porque Elías le dice a Eliseo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando me fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Porque le dejó la responsabilidad a Dios. En el siervo de Dios, en el profeta de Dios, Elías, no estaba la facultad de dar una doble porción o una doble unción. Pero sí le dejó la responsabilidad a Dios, porque Dios podría haber levantado a Elías en un momento privado, de noche, o a él apartado. Pero Dios quiso levantar al profeta Elías frente a los ojos de Eliseo para complacerlo en su petición, en su deseo de recibir una doble porción del Espíritu. ¿Por qué Eliseo no pide una doble unción? Porque se comprende que la doble unción es solamente dada por Dios, pero la doble porción de su espíritu era una tradición de Israel, que los primogénitos tenían el derecho de pedir una doble porción de la herencia de sus padres. Entonces Eliseo se encontraba como primogénito al lado o a la cobertura de Elías. Entonces bajo ese derecho es que Eliseo le pide a Elías una doble porción de su espíritu, porque reinaba esa tradición de que los primogénitos podían pedir una doble porción de la herencia de sus padres. Y así Elías subió al cielo en un torbellino, y en consecuencia Eliseo recibió de Dios lo que había pedido. ¿Acaso un hombre de Dios puede dar una doble unción? No puede dar una doble unción, porque la unción representa al Espíritu de Dios, el Espíritu Santo.
Entonces eso es una facultad solamente que Dios permite dar a quien le complace. El ungimiento que recibe el siervo o la sierva, ese ungimiento es específico. Por eso las unciones tienen que ser específicas, como lo analizábamos en los videos anteriores. El ungimiento de un aceite tiene que ser específico porque el aceite representa al Mesías, simboliza la unción, y esto va específica a la forma que usted va a dirigir la unción. Eso quiere decir que el aceite simbólicamente denota el carácter del ministro o de la ministra que está siendo apartada para un servicio específico. Entonces, el ungimiento es personalizado e intransferible. Cuando llegó Jesús a Galilea, se dirigió a Nazaret, donde se había criado. En el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló un lugar donde estaba escrito así: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Creo que esa es la regla de la unción, es específica. No se permite salirse de estas normativas en la cual está dirigido la unción de Dios hacia los hombres. Aquí Jesucristo lo especifica bien claro. No sé qué hacen hombres haciendo otras cosas, pero aquí específicamente la Biblia dice que Jesucristo fue bautizado con el Espíritu Santo, y el Espíritu del Señor dice está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas, para predicar la palabra de Dios. También, ¿a qué? Ha enviado a sanar a los quebrantados, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner a libertad a los oprimidos. Ese es el trabajo de la unción de Dios. Ahora, ¿por qué digo que ese es el trabajo? Porque la palabra de Dios dice bien claro, y lo vemos nosotros allí en 1 Corintios capítulo 4, versículo 6, donde Pablo hace sugerencia, invita a no pensar más de lo que está escrito. Si dice no pensar más o hacer más de lo que está escrito, es porque Pablo conoce la palabra y sabe que en el Apocalipsis, en el capítulo 22, versículos 18 y 19, dice: ay de aquel que le quitare o le agregare al libro sagrado. Entonces, es cosa de ver la palabra, si estamos dentro de ella o no estamos saliendo de la doctrina de Jesucristo. Ciertamente Jesús fue bautizado por Juan el Bautista, pero a la vez Jesús fue bautizado con el Espíritu Santo, coronado de gracia, de poder, dando así inicio a su ministerio. ¿Y qué dice el libro de San Juan, primera de Juan, capítulo 2, versículo 20? Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Conocéis todas las cosas. Eso significa que debemos hacer las cosas bien, con conocimientos. ¿Por qué? Porque la unción no se vende. Muchos se lucran con la unción. Otros manipulan el poder, porque el poder corrompe. Y también las componendas, los arreglos, los acomodos, nunca terminan bien. Viendo Simón, el que antes ejercía la magia, a los apóstoles que por imposición de las manos recibían el Espíritu Santo, quiso comprar ese poder. Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, ¿por qué has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero? No hay que caer en la tentación, siervo de Dios. Donde está el dinero, el tesoro está el corazón del hombre. Y dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. No hagamos componendas con la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios advierte que no hay que agregarle ni quitarle, y Pablo sugiere
de no pensar más allá de lo que está escrito. Debido a que en la Biblia no encontramos citas específicas de una doble unción, porque es una tarea grande de poder hacer estas grabaciones, de leer, buscar en la Biblia antecedentes de un tema específico. Y la Biblia no habla de una doble unción. ¿Dónde nace la doble unción? ¿En qué momento penetra, se introduce en el Evangelio o en las iglesias? O los siervos, los ministros, que están dando una doble unción. Eso es antibíblico, a lo que yo hasta ahora he podido comprobar. Debido a que la Biblia no registra citas mencionando la doble unción, he tenido que verme la obligación de escudriñar, tanto bíblicamente como externamente. Pude meterme en Google, por internet, a buscar el origen de la palabra doble unción. Solamente me arrojó a que la doble unción es una unción específica para que los hombres o las mujeres sean muy reservados en sus comentarios. Cuando me metí a Google, me arrojó a una página sobre preguntas y respuestas, críticas sobre la segunda unción, señalando que en el movimiento de los santos de los últimos días, la segunda unción, también conocida históricamente en las escrituras de los santos de los últimos días como la plenitud sacerdotal o sacerdocio, ¿ya? Entonces, la doble unción que se manifestó en esta congregación fue solamente para darle más poder específico a una persona en el ungimiento de la plenitud del sacerdocio. Eso significa la doble unción, plenitud del sacerdocio. Este ungimiento de la doble unción, ¿ya?, es una doctrina de hombre. En resumen, la segunda unción es una doctrina de hombre con el fin de mantener una ordenanza de forma privada. En otros casos, amados amigos, hermanos consiervos, esta doble unción viene siendo muy paralelo a un pacto de silencio que habita en algunas congregaciones. Soy testigo de que en algunas congregaciones rige la regla que es el pacto del silencio. Y la doble unción es muy paralela a un pacto de silencio. Es doctrina de hombre. Cualquier duda, usted puede seguir escudriñando las escrituras, como también puede buscar en internet. Va a encontrar mucho material sobre la segunda unción o la primera unción. La unción es dada de lo alto, solamente por Dios. Y la unción viene a través de un aceite, del aceite de oliva. Y cuando se impone las manos con aceite de oliva o se cubre la cabeza con aceite de oliva, ungido, entonces está dando un trabajo específico y a la vez está dando las herramientas para que el apartado pueda ejercer su campo, trabajar su campo o en su área. Entonces, la unción con aceite denota el carácter del ministro y de la ministra. Muchas gracias por compartir de este estudio y por seguir estos fragmentos de la Biblia. Pedro Vázquez Miranda te bendice donde estés y a donde vayas. Muchas gracias. Espero que sea de bendición estos temas. Fragmentos sustancial de la Biblia. Pedro Vázquez Miranda. Hasta pronto.